Bueno, entonces vamos a prestar atención acá. Esto, la guía. Juan Carlos fue el que me la entregó. A ver. Ya, ya va. Bueno, chicos. Señor. Sí, si quiere ver. ¿Zurdo? ¿Y por qué está en un derecho? Si es zurdo, hágase ahí entonces. Bueno, chicos, entonces esto ahora retomemos entonces el tema que estábamos viendo ayer. Ya vimos múltiplos, sus propiedades, divisores, sus propiedades. Y ahora vamos a mirar los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad pues me van a decir cuándo o por qué número es divisible una expresión. ¿Listo? Entonces, bueno, si hablamos de criterios de divisibilidad, entonces lo que les digo son las reglas que permiten determinar si un número es divisible entre otro número sin necesidad de desarrollar esa división. ¿Listo? Entonces, a ver. Criterios de divisibilidad, sí. ¿Listo? Entonces. Bueno, yo pues digamos ahí les envío a ustedes en la tabla de la guía los criterios de divisibilidad hasta el número 11, ¿no? Entonces pues repasémoslos. Cuando los criterios de divisibilidad para el número 2. Ajá, entonces, un número es divisible entre 2 cuando ese número termina o la cifra final es par. ¿Listo? Entonces, pues, pongamos acá varios ejemplos. Bueno, un número divisible entre 2, díganme ahí. 20. 4. 6. 8. ¿Cuánto? 144 también. ¿Qué otro? 95. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, miremos el 95. Me están diciendo que el 95. ¿Por qué el 95? Acuérdense que es divisible entre 2 si el último número es par. ¿Este número es par? No. No es par, ¿verdad? No. Profe, 25.395 también es par. ¿El 5 es par? 25. 120. 25.000. Por eso, 25.295 me está diciendo. ¿El último número es par? Sí. ¿El 5 es par? 96. Ah, 96. Ahí sí.
también está. 240. Es la que tenemos que mirar para ver si ese número es divisible entre 2. 120 también. 120, 844. 1002 también es divisible. 534. 100.000 también es divisible. 824. También. Entonces, miren que el número, la particularidad es que siempre el número debe ser par. Si termina en 0, también es divisible. ¿Listo? Entonces, 800 también sería divisible. 1.000.000 también. Bueno, en fin, muchos. Ahora, miremos los criterios de divisibilidad entre. Cuando tú haces la cifra del número multiplicado, toca hacer eso. múltiplo ¿Sí? ¿Toca hacer eso? La tabla la tienen ahí, pero pues. La tienen en el taller. Pues lo ideal sería que pasara la tabla, mejor. Sí. Bueno, sí. Está fácil. Criterios de divisibilidad y hacen la tabla. Hacen la tabla que está en la guía. La que está en la guía. Esta, mire. Yo la tengo por acá. Esto. Todo esto. Y otros 4 ojos. Rafa, ya agarró la guía. ¿Trae la guía, profe? Dejen ahí el espacio y. Una hoja entera, profe. Yo voy a dejar una hoja entera por si las moscas. Dejen Una hoja entera. ahí en los divisores puede ser 18. No, porque tiene que dividir. 18. Sí, sí es divisible. 33. El 33 también. 39. Aquí, aquí está. La 39. nueva. Entonces, chicos, miren. Para que un número sea divisible entre 3, debo tomar el número y sumar las cifras que tiene ese número. Entonces, por ejemplo, acá es el 18. Yo sumo 1 más 8. ¿Cuánto me da? 9. Profe, Si el número o esa suma me da un número que sea múltiplo en 3, Profe. que sí es divisible. Señora. profe, es que no se le escucha casi. Como el 3 ya no es. Casi. ¿Cómo hacemos? Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. ¿Listo? Sí, señor profe. Profe, usted dijo que hay un cuadro que está en la guía. Sí, ese es de Profe. criterios de divisibilidad. Profe, ¿en qué página, profe? Esa es la página 3, si no estoy mal. ¿Cuál? La página 5, me dicen acá. Página. Ahí está el tema y es. El 78 primero. 15. 15 es múltiplo de 3, ¿verdad? Porque 3 por 5 me da 15, entonces sí es divisible. Este de acá, 3 más 3, 6. 6 es divisible entre 3, por lo tanto el 33 sí es múltiplo de 3. 1030. 1030, miremos a ver si es 1030. Sí. Ah, no, 1020. En la guía, 1020. Esta, inicia así. Chicos, entonces miremos el 1020. ¿Es divisible entre 3 o no? Sí. ¿Sí? 1020. No. Profe, también debemos copiar lo que usted está haciendo. Estoy dando los ejemplos acá, pues, de números que sí son divisibles entre 3.
Entonces, pues si quieren, los pueden copiar. Bueno, profe. Bueno, profe. 1126. No, pero no está, profe. Mejor dicho, niños, hagamos lo siguiente, para que no haya ningún pierde. Sí, vamos a hacer entonces esta tabla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar. Sí, ya mismo. Entonces, vamos a poner acá un número. Y puntos. 3 puntos. Es. Y acá baja. Y aquí es la regla de divisibilidad. Regla de divisibilidad. Profe, otro ejemplo. Otro ejemplo. Y acá ponemos los ejemplos. Ya copia. Yo tengo ahí. Profe, ¿esa es la tabla que hay en la guía? Sí, pero entonces háganla de una vez. Sí, profe. Señor. Esperen que estoy escuchando acá. Señor, yo sé que está acá, pero entre todos estos trabajos. Sí, por eso está metida ahí entre esos. Ángel, que copia la tabla. Ahora sí, a copiar la tabla. Pero este también ya iba a ser. Pues, ese está Juan. Bueno, voy a echarle tinta al marcador porque ya está como secando. Aquí inicia. Yo recordé el perro que llega y mata y ¿Pregunta de chacotas? botas velitas para el Es que un poquito le queda rojo. negro. Se queda como si lo hubieran conseguido. Cuando uno resulta ni sabiendo cuál es el ojo de aquel. Uy, sí, de verdad. Bueno, niños, ya. Entonces, Ay, esto que te hace la tabla. acá, divisible entre 2. Profe. Pero un número es divisible. Entre 2. Profe. Señor, Si la última cifra es 0 o par. Oye, cállate. señor. Profe, ¿lo podemos hacer así? Sí, Así que. divisible entre 2. Entonces, un número es divisible entre 2 si la última cifra ¿Cómo lo van a hacer? es par o 0. Listo. Entonces sería esto. Señor. Se le olvidó, profe. Se le fue la paloma. Entonces, por ejemplo, 450, 1326, 5788, 10.244, etcétera, etcétera. Entonces, la particularidad de esto es pues, que la última cifra es 0 o son números pares. Entonces, así es como se puede identificar si ese número es divisible entre 2. ¿Listo? Listo. Pero yo tengo que tenerlo aquí. Un número es divisible entre 3. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días.
Listo, entonces un número es divisible entre 3 cuando ¿qué? Cuando la suma de sus múltiplos da La suma. Cuando el múltiplo es, cuando tiene un múltiplo de 3, profe. O sea, como 9 o 6. Múltiplo de 3, profe. O sea, como 9 o 6. La suma de las cifras, sí. Es múltiplo de 3. ¿Listo? Profe, el tercero, divisible entre 4. Ya va. Entonces, ahora sí, pongamos acá algunos ejemplos de divisibilidad entre 3. 11, 7, 11. Bueno, me dicen acá el 111. El 213. Si es divisible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo sumo las 3 cifras, 1 más 1 más 1, eso me da 3. Entonces 3 es múltiplo de 3, ¿verdad? 1002. 1002 también. Profe, 2001. 1002. 2001 también. 1.000.001. 1.000.001. 1.000.000. 1.000.002. 1.000.001 no. Profe, no se le escucha nada. Profe, no se le escucha nada. 191. Ya. 1.100. Chicos, venga, háganme un favor. Necesito que hagan silencio para que los que están aquí me puedan escuchar. Si yo les pregunto, entonces me levantan la mano y pues yo les doy la palabra. ¿Listo? Entonces, espérese. 810. Vamos de a uno. 810. 810 es divisible. 13. Ah, no, 12, profe. 12. Bueno, sí, el 12 también es divisible. 178. 178. Vamos a ver. Este, miremoslo a ver. 1 más 7. 16 por todo. 16 da todo, ¿sí o no? 16 es divisible entre 3. ¿Sí? 16, divisible entre 3. No. 3 por 5 me da 15, ¿no? Pero no 16. 78, somos 78. Bueno, 78 sí. Y 3 por 6. Bueno, yo creo que con eso es 3 o múltiplo de 3. Entonces, 8 más 1, 9, más 0, 9. Entonces, este es divisible. Este de acá, por ejemplo, ¿es divisible? Sí es divisible, ¿verdad? Porque 7 más 2, 9, y 9 más 9, 18. ¿Listo? Hagamos entonces el siguiente. Divisible entre 4. ¿Sí está entre 4? Ah, sí, sí están entre 4. El que no está entre 8. Entonces, un número es divisible entre 4. Profe dice, si las dos últimas cifras son 0 o múltiplos de 4. Entonces, si las dos últimas cifras Son 0 o múltiplos de 4. son ceros O múltiplos de 4. o múltiplos de 4. Listo. Si las dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. ¿Listo? Entonces, ¿quién me da un ejemplo de que sea divisible entre 4? La primera mano, por favor. Allá. 1116. 20, profe. 20, profe. Ya, un momento. De a uno, de a uno. 1116. Entonces, ojo, mire, me dicen acá, las dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Las dos últimas cifras son estas de acá, ¿verdad? Estas dos, el 16 es múltiplo de 4. Sí. Entonces este debe ser divisible entre 4. Correcto. De a uno. Allá primero. 112. 112. Listo, las dos últimas cifras son divisibles entre 4, por lo tanto sí. A ver, Ángel. Esto, 2016. 2016. También.
Acá. 8. El 8, bueno, sí, el 8 también es divisible entre 4. Acá. 2014. 22. 24. 20. 20, sí. Por acá me dijeron un número en la clase virtual. ¿Cuál era? Sí, yo escuché a... Profe, era el 20, pero... Ah, bueno, ya lo puse. Listo, Lady. ¿Listo? Sí, pero también hay el 36. Sí, el 36 también. Bueno, 40, profe. 2014. ¿el 2014? No. El 28. 2020. El 2020 sí. Profe, Profe, el 2024. 236. Bueno, Oiga, está hablando de 24. 236. 140. 140. Profe, El 140 también. 2040. Pero voy a dar uno yo. Ya. profe. Porque es que ustedes me están dando solo, no, me están dando solo Pero hasta que no máximo toma 40. Entonces, recuerden que las cifras pueden ser dos ceros también, ¿no? O sea, el 800, por ejemplo, es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque las dos últimas cifras son ceros. ¿Listo? Y la primera también. ¿Qué otro número? Por ejemplo, el 100.000. ¿ese es divisible entre 4? Sí, el 103. ¿El 103? No, el 103 no. El 104. 8.000. El 8000 es divisible entre 4. Profe, el 104. Bueno, ¿qué otro número puede ser divisible? Muestre a ver. Profe, 2024. Ya fue mucho. ¿Y yo? Ese de ahí, ¿es divisible? Uy, Bueno, profe, 92, sí. ¿Sí? ¿Por qué? porque las últimas cifras son... ¿Cómo sabemos si son múltiplos de 4? No, el 9 no. Solo el 2. Solo el 2, profe, el 9 no. ¿Por qué número tengo que multiplicar para el 4 para obtener 92? ¿Cuál era esta vez? Recién llegó a que es esto. No me contesté. Lo que le gusta es poder pintar. Y la verdad te debe gustar. Entonces, igual es más para pintar y eso. No, es fine. Fine va a desaparecer. Ay, Lo van a reemplazar por fine print. Por 23. Sí, señor. Bien, Nicolás. uy, Por 23 debo multiplicar ese 4 para que me dé 92. ¿Listo? Entonces, pues sí es divisible. ¿Listo? Entonces recuerden, las dos últimas cifras deben ser o ceros o múltiplos de 4. ¿Vale? Para que sea divisible entre 4. Ahora, divisibilidad entre 5. Que el número sea divisible entre 5. Entre 0. Entonces, pues, este es fácil también. Uy, agradeció con el de arriba. Pero ya copié el de arriba, 211, copié el de abajo. No te puedo contar el de cifras de 4 y abajo. No se escucha nada, profe. Ya. Entonces, para que un número sea divisible entre 5, debe ser que la última cifra es si la última cifra es 0 o es 5. ¿Listo? Divisible entre 5 si la última cifra es 0 o es 5. 105. Sí, señor. 105 es divisible entre 5. 25. 25. Profe, 15, 75. Bueno, niños. 150. Ya. Yo les pregunto, si no, entonces los pongo yo. Ay, no, profe. Bueno, Bueno, profe. 105. Por acá, ¿cuál me dicen? Bueno, pensé que me estaban diciendo. Listo. El 150.
15 también es divisible. El 150. 75. 75 es divisible entre 5. Esto 100. ¿Cuál? el 85. 8005 también es divisible entre 5. El 195. 45. 195. El Profe. profe. 5. Profe, nos vamos multiplicando 5, 10, 15, El 20, mil. 25. El 1000 también es divisible entre 5. El 1005. ¿Cuál me dices allá? El 925. 925. Listo. Yo creo que con eso son suficientes ejemplos. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende cuáles son los... Ah, se entiende, pero copiate en esto. ¿Se entiende cuáles son los números divisibles entre sí? Profe, ya no acabe. El último. Bueno, hagamos el último. A ver si aquí se alcanza a ver. Sí, ahí se alcanza a ver en el este. Entonces, que el número sea divisible Profe, para hacer entre 6. voy a demandar para el tema. Entre 6. Entonces, un número es divisible entre 6 cuando ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Cuando es divisible por 2. Sí, señor. Bien. Entonces, ¿cuándo Si es divisible. es divisible por 2. Cuando es divisible por 2. entre 2 y 3? Entre Entre 2 y 3. Entonces, yo sé que un número es divisible entre 6 cuando ese número es divisible entre 2 y entre 3. ¿Listo? Señor. 136. La chingada. Vamos a ver, aquí me dicen el 136. Yo apenas voy en el cuarto. Si es el 136, si es divisible entre 6. Chicos, 136, divisible entre 6, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Porque la última cifra es divisible entre 2. Listo, la última cifra sí es divisible entre 2. Entonces cumple la primera. La segunda, divisibilidad entre 3. Porque 112. Espéreme, que estamos todavía con este. 24. si vamos Profe, también se puede el número 42. Ya lo pongo. 12. Ojo, miren, recuerden que para que un número sea divisible entre 3, la suma de las cifras debe ser múltiplo de 3. Sumemos esas cifras, ¿cuánto me da? 10. 10, y 10 es múltiplo de 3, entre 3, por consiguiente no es divisible entre 3. El 42 me dijeron por acá. Profe, el 70. 42 es divisible entre 6. No, ¿Por qué? porque Sí. ¿Cómo que no? Sí, profe. sí es. Sume las cifras. ¿Cómo que no? 42. 6. Obvio, sí. Sí, porque por 6 por 7 es 42. 6, entonces sí es divisible, ¿sí o no? Sí. Entonces, pues, igual, el 42 sí es. Profe, Señor. 44. ¿El qué? El 44. No. Profe, Chicos, el 12. Profe, 18. ¿entonces qué? es que recuerden, 63. no. Recuerden que, mire, la característica para que sea divisible entre 6 es que el número sea divisible entre 2 Cambio de hora. y sea divisible entre 3. Entonces, si ustedes me dicen el 63, sí es divisible entre 3, pero no es divisible entre 2. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar números que sean tanto divisible entre 2 como divisible entre 3. Eso es 184. 112. 184. Profe, ¿no hay descanso? No. No, sí que la otra hora de matemáticas. Eh, Sí, son las 9:20. no, el descanso es a la siguiente. Si son las 9:20, el descanso es a la A siguiente. huevo, ya se está pasando. 7 horas. Ujú. Sí, 40. Ya casi me A las 10. Ya casi me A las 55, mejor dicho. Ya, Y a las 9:55. Se aburre, ¿o no? Sí, a las- Profe, no se escuche tanto. ¿Cómo?
No se le escucha. Es que no estoy hablando, estoy dando una explicación aquí de los horarios de clase. Señor. Profe, terminamos de hacer el cuadro. Sí, yo voy a borrar en la parte de arriba, o sea, el divisible entre 2, entre 3, y ahí voy poniendo los demás, ¿listo? Para que ustedes sigan también escribiendo. ¿Vale? ¿Cuál me dijiste? 112. 30, 30, No. 30, profe. Miren, 112 me dicen acá, 112. Miren, ¿divisible entre 2? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entre 3, ¿cuál es el criterio de divisibilidad entre 3? Sume las cifras de acá. 4 es múltiplo de 3. No. Entonces este no. No. Es 30, profe. ¿El 30? ¿Qué? ¿El 30 sí? Pero busquemos un número más grande. ¿Por qué? A mi pelo. 23. Diga 11. 3000. No, pero esto ya me... Vamos a con 3. 7, 10. Listo, ese. 3432. No, ¿por qué no? Pues, 3432. ¿Sí es divisible? Miremos. Sí. El número Sí. es par, ¿verdad? Entonces es divisible entre 2. Y Si entre yo dos, sumo las cifras, eso me da 12. Ajá. Y 12 es múltiplo de 3. Por lo tanto, entonces, sí es divisible, sí sería divisible entre 6. Comprobémoslo. Ahí como por no quedarnos con la duda. Entonces, dividamos esto entre 6. Profesor, ¿Cuántas veces cabe ahí? 2 veces. En 34. ¿Cuántas veces cabe el 6? En 5. 5 veces. 6 por 5, 30 a 34. No, 4, 4, 4. Bajo el 3. ¿Cuántas veces cabe? En 7. 7 veces. 6 por 7 42. a 43. 1. 1 y bajo el 1. 12. 6 por 2, 6 por 2. 6 por 2, 12. 0. Miren que el residuo me dio 0. Entonces sí es divisible, ¿sí ven? Listo. Miremos. 1952. A ver, miremos ese. Me dice 1952. Listo. Entonces, es divisible entre 17, entonces no. Pero podríamos cambiar este 1 por un 2. Y ahora sí, sería divisible, ¿no? Sí. Ahí ya da 18, entonces sí es divisible entre 3. Como es divisible entre 2 y entre 3, pues ya sería divisible entre 6. Chicos, ¿qué me dicen de este número? 450. Sí. Si es divisible. Listo, entonces 450 también aplica acá, ¿no? ¿Cuál? 10.244. También. Ajá. ¿Y 4? 8. 8. ¿Más 2? 2 y 9. No, 10. 10. ¿Más 1? 11. Entonces no es divisible entre 3. Por lo tanto, ese número no sería divisible entre 6. 333. No. 330. 1326. 333. No, 336 no. 330. 330 sí. Ajá, lo dije escribir. 1300 qué? Ah, este de acá. A ver, miremos a ver. Si es divisible, sí, en las dos. En 2 y Sí, en 3. sí es divisible. 1326. ¿Listo? Con esos. Ahora voy a borrar acá arriba. Esto no lo voy a borrar. Profesor, ¿Sí? profesor, mire, ¿no? 5.814. 5.814.
Miremoslo a ver. 5.814. Profe, 4.092. Entonces, 5 y 8, 13. 13 y 1, 14. 14 y 4, 18. Y Sí, este es divisible. 468. Profe, 4.092. Ya, chicos, hasta ahí. Ese rojo es de 4.092. Sí, sí, pero hasta ahí. Ya, hasta ahí, hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿cómo así que era lo que habías copiado? Bueno, vamos a borrar esto. Divisible entre 7 y entre 9. Borro esto de acá, borro esto de acá. Este lo puedo borrar. Listo, entonces divisible entre 7, vamos. Divisible entre 7. Entonces, ahí sí, un número es divisible entre 7, pues cuando... Es muy fácil mientras no comenzamos. Chicos, dice, si la diferencia entre el número, si la diferencia Este la entendí Yo ya. no he hecho la misma matemáticas. Yo la hice solo, mira. Que no la hice. ¿Cómo así que la hizo sola? Solo. Ahí. si la diferencia, Ay, ¿usted funcionó? bueno, Estudié. si la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades, sin la cifra de las unidades, si la cifra de las unidades, sin la cifra de las unidades, y el doble de la cifra de las unidades es un múltiplo de 7. Y el doble de la cifra de las unidades, la cifra de las unidades es múltiplo de 7. Listo. Sí. Entonces, chicos, me dicen que para ustedes que en matemática. No. Una suma, por ejemplo, de una resta. Diferencia una suma de una resta. Algo así por el estilo. El Una 3 del 7. multiplicación por una suma, Diferenciar el 3 del 7. No. El 3 más grande que el 3. Chicos, entonces la diferencia significa resta. ¿Listo? La palabra diferencia significa resta, restar. Entonces, me dice, si la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades, por ejemplo, el 343. Entonces, me dice, la diferencia entre el número, o sea, este número, sin la cifra de las unidades. Es decir, 34. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Miren, me está diciendo la diferencia entre el número. Yo les di este número. Vamos a comprobar si ese número es divisible entre 7. Entonces, el número lo debo tener sin la cifra de las unidades. Eso es lo que me están diciendo. Estoy quitando la cifra de las unidades de ese número. ¿Sí? Entonces me queda 34. ¿Verdad? Dice, y el doble de la cifra de las unidades. ¿Cuál es la cifra de las unidades? 3. ¿Y cuál es el doble de 3? 6.
Entonces, es la diferencia entre 34 menos 6. ¿Sí? A 0. 34. Entonces, la cifra de las unidades es múltiplo de 7. Entonces, miremos, 34 menos 6 es igual a ¿cuánto? 28 es múltiplo de 7. ¿Sí? Entonces, Sí, señor. Sí, señor. 43. 7 por 3. Sí, profe. Sí, profe. Sí, 7 por 4 me da 28. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, 343 sí es múltiplo. ¿Vale? Yes. Vamos a mirar otro número. Ay, bro, yo voy a descansar un rato. Profesor, 484. Miremoslo a ver. 484. Entonces, ¿qué debo hacer, chicos? Para mirar a ver si sí es divisible. Quitar el 4. Listo. Entonces me queda el número 48. 570. ¿Sí? El doble de 4 es 8. Ajá, entonces le debo restar. 8 a 48. ¿Cuánto me da esto? 40. 40. 40 es múltiplo de Y 7. entonces. Sí. ¿Sí? Mentira. No, no es múltiplo de 7. Ajá. Ay, Entonces este número no me sirve. Profe, a 570. 24. 570. ¿Cómo? ¿Juan? 570. No. Profesor, 485. 7. 485. Vamos a ver si 485 sí. 7, 7. Profe. Señor. Hazlo en la otra. Hoja. En la otra hoja. Eso se lo bajarlo y pegarlo aquí. Bueno, 485 tampoco. Y este, chicos. Sí. A ver, se le quita el 5 y 7 por ahora 2. 10 y No. al 771 se le quita 10, No. queda No. 100, digo, 17 quedó. 169. Miren. No, Entonces sería 171 menos el doble de 5 es 10. 161. 161. Miremos a ver si 161 es divisible entre 7. Miren, aquí yo puedo mirar también 161. Vamos a ver si el 161 es divisible. Hago el mismo proceso, ¿no? Entonces sería 16 menos el doble de la cifra de las unidades. 14, sí. 14 sí es divisible. Entonces, si 161 es divisible entre, perdón, si 161 es divisible entre 7, es decir, acá me dio 161, por lo tanto, 1715 también debe ser divisible entre 7. ¿Listo? Entonces ahí, miren, me salieron dos números de una vez, el 1715 y el 161 son divisibles entre 7. ¿Listo? ¿Sí entienden cómo mirar a ver si es divisible? Regular. Yes. Teniendo la tabla, pues se entiende. ¿Listo? Entonces, Total que sepa las tablas, sepa la ¿el multiplicación. 13? Profe, mire, No. el profe llegó al. Profe, llega un viejo. A ver. Bueno, chicos, entonces, bueno, miremos el siguiente. Entonces, el del 9 es prácticamente el mismo que el del 3. La divisibilidad entre 9. Entonces, este es... 8. Profesor, Señor, profesor, el de 7 puede ser 248. a ver, miremos uno más. 248. ¿Sí? Entonces, le quitamos la última cifra. Entonces me queda el número 24. Menos 10. Menos, no señor, es el doble de este número, el doble de 8. Menos 16.
¿Eso cuánto da? Entonces no. El 248 no es divisible entre 7. Listo. Dice si la qué. Si la suma de sus cifras. No, pero por 8 es un poquito más complicado que el de por 7, entonces por eso no está en la tabla. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Entonces, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, ¿listo? Sí, pero entonces en este caso no puede ser múltiplo de 3, sino de 9. Entonces, ahí vamos con la tabla de 9. ¿Vale? Una 9. Entonces, por ejemplo, 18. Una fácil. por ejemplo, ese de ahí, 729. Niños, 729. 18 es múltiplo de 9. Señor. Entonces sí es divisible entre 9. Listo. ¿Qué otro número? 18, profesor. Sí, el 18 también. 54. El 54 también. A ver, bueno, ¿qué ejemplos hay acá? Mira, aquí sí hay un número grande. Es una que dice que 50.000 millones. 33 Y millones. termina en 90. Entonces tengo 32.090.310. Entonces, miremos a ver si sí es divisible entre 9. Entonces recuerden, tengo que sumar las cifras. 3 más 2, 5. 5 más 9, 14. 14 más 3, 17. 17 más 1, 18. Y 18 es múltiplo de 9. Entonces, este número también es divisible entre 9. No, escriban los dos números más porque no puedo tampoco. A ver, otros números. Los más. Vamos a poner el. Vamos a poner. $6.561. 61. ¿Es divisible entre 9? 18, sí, profesor. Sí, sí. 18. Es divisible, ¿no? ¿Listo? Ya con esto. Y vamos a mirar. Ya, Profesor, 5.454. ya lo pongo. Yo en el 9. Yo iba alcanzando. 5.000 qué? 5.454. 5.454. Entonces, sí, el 5.454 también. ¿Sí? 9 y 9 me da 18, entonces eso es divisible entre 9. ¿Listo? Divisible entre 10. Por los diablos. Por los diablos sin bañar. Se están tirando los 100. Bueno, ¿cuándo dice Juan? La prima la hoja. Pero mucho gusto en conocerla. Bueno, chicos, si la última cifra es 0, es múltiplo de, es divisible entre 10, perdón. Pero espérenme que yo voy más atrasado. Y cuando dejan de pegar, Ah, ¿el qué? Al revés, el 100 es divisible entre oye, 10. profe, ese alcohol como que bajó por el camino viejo y vuelve. Bueno, entonces si la última cifra es 0,
Bueno, esos sí son fáciles, ¿no? Profe, faltó 11, 510, son 11. Sí, es que todavía no los... 110, Ajá, es... 400. Profe. Entonces sería, bueno, 510, 1000, 1.000.000. 1.000.000, 10, 20, 30, Un poquito más, 40, 20, 30, 500, 400. ¿Listo? Profe, tiene 100 hasta 10. Terminados en cero. Todos los terminados en cero son divisibles entre 10. ¿Listo? No están viendo sus ahorros. Ole. 1.000.000 de pesos. Es divisible entre 10. $1.000.000 de pesos. $1.000.000 de pesos. ¿Cuál es la forma que huele así? Ese. El mío huele como el guión. Solución. Puro diablo. ¿Es ese? Bueno, ¿Es el que huele así? La tienda huele a puro diablo si mañana ese. Mira, vaya, si se echó la niños, boca, ya. se bañó. divisible entre 11. Entonces, divisible entre 11. Y me echo. Un número divisible entre 11. Quedó suelto. Mire yo. Si Acabo. la suma de las cifras Juan. del ¿Profe, lugar divisible par entre qué, profe? entre 11. No, pero no en divisible. Vea, en 10. ¿Cuáles son los números? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si la suma de las cifras del lugar par Escuche que sí, no. si la suma de las cifras del lugar par Uy, no, está haciendo frío. menos la suma de las cifras del lugar impar Está cayendo. Sí, con su imaginación de la masa. si la suma de las aquí es si la suma de las cifras del lugar par, perdón. Si la suma de las cifras, aquí me faltó la cifra. Oigan, miren, yo me cogí una. De las cifras del lugar par. ¿En serio me cogí una? Mire, me cogí una. Si la suma de las cifras del lugar par menos la suma de las cifras menos la suma de las cifras 343, 171, 171. la suma de las cifras Más largo que mi propio papá. Profesor, usted tiene del lugar impar Me tocó cambiar la hoja. Vean en qué trabajo. del lugar impar 9. o viceversa da un múltiplo de 11 del lugar impar o viceversa No de para abajo. Ni modo que para arriba. Sí, se puede. da De que sea Porque se así. saltó un a todo el múltiplo de tiempo. 11. Ángel, ya hablando toda la clase, ¿me hace el favor? Da múltiplo de 11. Da un múltiplo de 11. Profesor, ¿en qué punto va a llegar esta clase? ¿Cómo? ¿En qué punto va? Voy en voy cuando es divisible entre 11. ¿Listo? No he hecho todavía ejemplos de cuando... Pero no se ve nada. Debe ser por el internet. ¿Antes sí veías más o menos? Se ve todo. Profe, pero a ver si se pone bien. Es que es por eso, es por el internet. O sea, cuando el internet de pronto baja la calidad, entonces pues se deja de ver bien. Entonces, ahí pues está limpio el tablero, es decir, limpio, no está pasando nadie, entonces de pronto ahorita pueden ver un poquito mejor. ¿Listo? Entonces traten ahí de ir copiando pues lo que están viendo y esperen entonces a que de pronto el internet mejore un poquito la calidad de la imagen, ¿vale? Profe, 121 decirle creo. Sí, 121 es divisible entre 11, es correcto. Bueno, profe. Pero es casi lo mismo.
Voy a acercar un poquito el celular a ver. Listo. Entonces, me dijeron aquí 121. ¿Listo? Entonces, me dicen, chicos, miren, me dicen la suma de las cifras del lugar par. Entonces, esa cifra es, mejor dicho, este número, el 121, el primer término, es cifra, mejor dicho, es que no sé cómo decirles. Bueno, acá, las posiciones, vamos a mirar la posición y no el número como tal, ¿sí? Entonces, ¿esta posición es par o impar? Impar. O sea, uno arranca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, la primera posición, ¿es par o impar? Impar. La segunda posición, ¿es par o impar? Par. Y esta posición, ¿es par o impar? Listo, entonces eso es lo que me trata de decir el enunciado. La suma de las cifras del lugar par. ¿Cuál en estos tres? Solo tengo una de lugar par, ¿verdad? Que sería el 2. ¿Sí? Solo tengo esa. Ya lo hacemos. Ya hacemos un número grande. Dice, menos la suma de las cifras del lugar impar. O sea, yo las que están en el lugar impar, las debo sumar. 1 más 1. 2. Listo. Entonces, mira, aquí me están diciendo que es menos, ¿verdad? Entonces, 2 menos 2. 0. Entonces, la suma de las cifras del lugar impar o viceversa, es decir, yo puedo hacerlo lo contrario, sumar los lugares impares y restarle el lugar par. ¿Listo? Entonces, si eso me da un múltiplo de 11, quiere decir que el número es divisible entre 11. Entonces, me da 0. ¿0 es múltiplo de 11? ¿Sí o no? Sí es múltiplo de 11, ¿verdad? Porque todo número multiplicado por 0, pues me da 0. Entonces, por eso, este sí. Bueno, ¿no? Sí, miremos el del ejemplo. 4.356.000. Entonces, bueno, este 121 no lo borremos. Profe, no se ve nada. 78. Espera, ya voy a hacer un número más grande, ¿listo? 4.356.781. Profe, no se ve nada. No, pero ahí sí ya no sé qué hacer, maestre. O es porque no. Profe, sí se puede escuchar, lo único que la imagen es borrosa. Pero no se ven los números, los hice grandes, los hice bastante grandes. Profe, pero si se ve borrosa, se lo escucha. No, yo pues no sé qué hacer, chicos, porque es que estoy probando con el celular. También podría probar con el portátil, pero yo sé que con el portátil va a ser prácticamente lo mismo o peor. Entonces, pues no sé. No sabría qué hacer con ustedes. Pues hagamos lo siguiente, pues traten ahí de estar en la clase a ver si mejora la imagen. Igual, el video va a quedar guardado y yo lo voy a cargar al YouTube. ¿Listo? Profe, ahora mejoró. ¿Ahora la qué? La imagen. ¿Mejoró? Sí, profe. Eso es por lo que les digo, por problemas de internet, ya sea de ustedes, o ya en la casa o aquí en el colegio. Entonces, ese es el problema. Entonces, pues vamos a mirar a ver, sí, esperemos a que la imagen mejore. Es que más cerca igual se va a ver, bueno, no van a ver completo, mejor dicho. Yo estoy acá, mire. ¿Sí ven ahí? No, señor. ¿Sí Sí. ven? Sí. Entonces, algunas veces es tema también de internet. Entonces, vamos a dejarlo ahí tantico a ver. Y yo entonces voy moviendo el celular porque ¿qué más? Listo, entonces íbamos a mirar a ver si ese número es divisible entre 11. ¿Listo? Entonces, bueno, me dicen
la suma de las cifras del lugar par. Entonces, cifras del lugar par, ¿cuáles serían? Esta, ese 3, el 6 y el 8. Esas son las del lugar par. Entonces, sumemos esos números. 3 más 6. 17. 9 y 8, 17. 17. No, es que estamos hablando de lugar par, o sea, que estén ubicados en el lugar que sean par. Entonces, este sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima posición. O sea, hablamos es de el lugar en donde están ubicados. Entonces, el lugar par. Esto es lugar par, esto es lugar par y esto es lugar par. 3 lugares par y 4 impar. Dice, si la suma de las cifras del lugar par menos la suma de las cifras del lugar impar. Entonces tengo que sumar las del lugar impar. Suma lo mismo. Sería 4 más 5 más 7 más 1. Entonces, 4 más 5, 9. ¿Más 1? ¿Más 7? Entonces, 17 menos 17 me da 0. Y 0 es múltiplo de 11. Entonces, por lo tanto, este número sí es divisible entre 11. ¿Cómo así? Porque en la esa si es el número, si es No, porque cada uno tiene su criterio de divisibilidad. ¿Sí? Una forma para mirar a ver si un número es divisible entre ese. ¿Listo? Entonces, pues por eso el criterio de divisibilidad para el 11 es esta de acá. Hacer este proceso. ¿Vale? Bueno. Entonces, muchachos. Sigan ahí copiando. Profe, ahora sí se le ve. No se le escucha, profe. Profe. Hola chicos, esto es que se había caído el internet acá. Les decía que recuerden que mañana hay que entregar el taller, ¿no? Ya acá queda prácticamente un minuto, entonces pues voy a acabar la clase. Ahí recuerden que también el video queda cargado ¿en qué? En YouTube, ¿listo? Yo voy a subirlo en estos días, yo creo que el sábado lo subo, para que pues ustedes también lo puedan ver. Y pues así prácticamente va a ser todo el proceso. Entonces vamos a dar las clases por acá y voy a cargarles los videos a YouTube, ¿listo? ¿Profe, se puede mandar por fotos? ¿Se puede mandar por fotos? Sí, ustedes lo pueden enviar por fotos, no hay problema. Entonces, ¿qué? Profesor, Señora. esto que si lo